aquí en la casa de oración, en donde nos conviene estar. Así nos dice la palabra del Señor. Hermanos, ayer le decía esto a mis hermanos que pudieron acudir allí a la predicación. Le decía en tono de broma: usted ha hecho bien en venir. Pero yo también a usted hoy día le digo lo mismo: usted ha hecho bien en venir. Doy gracias al Señor por eso, por verle a cada uno de ustedes en este lugar. Es el mejor lugar donde nosotros podemos ir. Es el mejor lugar, aunque no parezca, ¿no? Porque a veces no parecen, las cosas no parecen así. Pero es el mejor lugar, es el mejor tiempo. ¿Sí? Es el mejor tiempo también que nosotros podemos un poco donde podemos emplear nuestro tiempo, el mejor tiempo. Bendito es el nombre de Jesucristo. El Señor les bendiga. Yo invito, hermano, a que abramos nuestras Biblias y compartamos la palabra del Señor allí en Primera de Pedro, en el capítulo 5 de Primera de Pedro. Bendito es el nombre de Jesucristo. Primera de Pedro, en el capítulo 5 y del versículo 6 en adelante, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. El Señor les bendiga. Bueno, cuando ya le hayamos encontrado todos, ¿no es cierto?, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Amén. El que no le haya encontrado, no tenga su Biblia, recuerde que aquí adelante también existe la posibilidad de participar de la palabra del Señor. Dios bendiga a nuestros hermanos que están ahí arriba llevando a cabo esa labor para que podamos nosotros de alguna forma participar y se nos hace un poco más fácil, ¿no?, el poder compartir la palabra del Señor. Dios le bendiga. Dice así, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios le bendiga. Tome su asiento en el nombre de Jesucristo. Gracias al Señor. Bueno, Él tiene cuidado de vosotros. La palabra del Señor, hermanos, es muy, primero para todos nosotros es necesaria, para todos nosotros. Todos nosotros, hermanos, si no existiera esta palabra, yo no sé de qué hablaríamos aquí. ¿De qué hablaríamos aquí? Y la palabra del Señor nos enseña que, dice, ¿qué hay? El apóstol Pablo menciona y dice, ¿qué hay en vosotros cuando os reunís? Cada uno tiene salmo. ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? Himnos, tiene cánticos espirituales. ¿Qué hay cuando nos reunimos? ¿Qué
que es lo que nos convoca a podernos juntar y reunirnos en este lugar. Entonces yo digo, hermanos, y lo hemos dicho, lo hemos dicho repetidas veces, cada vez que nosotros nos congregamos y no está la palabra de Dios, hermanos, podríamos irnos diciendo qué bonito estuvo el show, qué bonito estuvo la presentación, qué bonito estuvo esto, qué bonito estuvo esto otro, pero no sacamos nada en conclusión como para edificación de nosotros. Entonces la palabra del Señor a nosotros nos enseña que es importante que cuando nosotros nos juntemos vengamos trayendo ese espíritu de adoración a Dios, que vengamos trayendo claro el propósito por la cual hemos venido. Amén. Y si hemos venido aquí para poder, no sé, ver a nuestros hermanos, claro, vamos a lograr eso, vamos a vernos, pero eso pasa. Salimos afuera ahí, eso pasa. Pero ¿sabe? Hay una cosa que no pasa. Hay algo que permanece. ¿Ah? ¿Se acuerda usted lo que es? La palabra de Dios es la que permanece. Es la que continúa haciendo el eco en nuestra vida. Es la que permanece en nosotros, la que debe permanecer en nosotros y la que provoca siempre el deseo de volver a poderla ingerir. Amén. El deseo de volver a ingerir esa palabra. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Bendito es el nombre de Jesucristo. Entonces el versículo primero que leíamos decía: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. Bendito es el nombre de Jesucristo. Cuando fuere tiempo, ¿sí? Cuando fuere tiempo. Porque a veces lo que también decimos, y es palabra de Dios, que el tiempo nuestro es distinto al tiempo de Dios, ¿no es cierto? Es distinto. Yo quisiera orar hoy y mañana recibir, ¿cierto? Porque así es más o menos como procedemos nosotros como seres humanos, ¿cierto? Vamos, no sé, a hacer un trámite por ahí y quisiéramos que inmediatamente entrando pudiéramos acudir allí y nos atiendan inmediatamente. Así somos, ¿cierto? Pero a veces las cosas no son así. Y en el tiempo de Dios, las cosas no son así. Es Dios quien maneja los tiempos. Es Dios quien maneja lo que me está ocurriendo simplemente porque Él lo sabe, porque Él lo permite, porque Él lo está sabiendo. Y Él tiene el propósito claro con cada uno de nosotros. ¿Sabe que Él tiene un propósito conmigo? Él tiene un propósito con los jóvenes. Él tiene un propósito con los varones. Él tiene un propósito con las hermanas. Él tiene un propósito con la iglesia. Tiene un propósito. Ahora lo importante es que nosotros podamos un poco pensar en eso. ¿Cuál será el propósito de Dios para conmigo? ¿Se ha puesto a pensar usted de eso? Y eso es lo que nos falta a nosotros como iglesia. Nos falta un poco poder pararnos en el camino. Como dice la palabra del Señor en relación a eso. Dice: paraos en los caminos, ¿cierto? Y preguntad por la senda antigua. ¿Y qué más dice? Y andad por ella. Amén. Entonces, hermanos, a nosotros nos hace falta podernos parar un poquito y empezar a pensar qué es lo que tú tienes como propósito conmigo, Señor. Y cuando nos paramos a pensar un poquito, vamos a ir recordando, el Señor Jesucristo dijo así:
San Juan, estos son versículos que todos nosotros deberíamos recordarlos siempre. San Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que encontraréis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. No vaya a ser cosa que estemos buscando otras literaturas para poder, a lo mejor, luego hacerlas semejante y conversar de Dios a través de esas literaturas. Nosotros tenemos que tener claro que es la palabra del Señor la que nos hace falta, porque es lámpara a nuestros pies su palabra y lumbrera a mi camino. Quiere decir, bueno, si yo tropiezo es porque yo he sido testarudo y no he querido escuchar lo que el Señor me ha querido decir. Amén. Entonces dice el primer versículo que leíamos, como decía, el primer versículo que leíamos: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sabía usted que el Señor tiene cuidado de nosotros? Él quiere lo mejor para sus hijos. Él quiere lo mejor para sus hijas. Él quiere lo mejor para los jóvenes. Él quiere lo mejor para la iglesia. ¿A quién? ¿A quién no se le pasa por la mente que el Señor tiene cuidado de la iglesia? Que tiene cuidado de nosotros. Está cuidando, está queriendo, está anhelando, deseando que la iglesia no se aparte. Él todos los días, cada vez que nos congregamos, Él está aquí esperando que la iglesia se junte y comience la adoración. Y comience la adoración. Y comience la adoración de tal forma que, hermanos, se sienta la presencia de Dios. Porque Él se mueve a través de la adoración. Mientras usted adora al Señor, mientras usted canta al Señor, mientras usted cierra sus ojos y le adora, Él se mueve entre nosotros. Se mueve entre nosotros y comienza a hacer el efecto necesario y maravilloso para nuestra vida. Él va cambiando a través del trayecto del servicio. Comienza a cambiar aquellas cosas negativas que veníamos trayendo, pensamientos inicuos, pensamientos que contrarios a la palabra de Dios. Él comienza a cambiarlos. Comienza a cambiarlos. Aleluya. Comienza a cambiar aquella tristeza, la comienza a cambiar en gozo. Amén. Comienza a cambiarla. El propósito de Él es ese. Él tiene cuidado de nosotros. Pero hagamos un alto en un momento en relación a esto, hermanos. ¿Qué tal? ¿Cuál será y cuál es el proceder nuestro como iglesia con respecto a eso mismo? ¿Tenemos nosotros el mismo cuidado de Dios como Él lo tiene para con nosotros? Porque Él tiene cuidado de nosotros, pero nosotros retribuimos ese cuidado hacia Dios. Nos da lo mismo venir, nos da lo mismo orar, nos da lo mismo cantar, nos da lo mismo el poder hacer esto o esto otro. Total, es lo mismo. ¿Usted tiene cuidado de que Dios está ahí? Yo no sé si usted siente, pero es importante que usted sienta cuando uno está, no sé, en algún momento y sabe que hay personas que están llevando a cabo una jornada de trabajo en relación al cuidado del entorno. En algún momento brota el deseo, el anhelo, el propósito de decirle a esa persona: ¿por qué no se va a descansar? ¿Por qué no se va a descansar si estamos bien?
¿Por qué no descansa un momento? ¿Por qué no hace esto si estamos todos bien? Es como la lógica que los hijos de Dios debieran hacer en relación a su Padre, ¿cierto? Porque Él tiene cuidado de nosotros, tiene cuidado de sus hijos, tiene cuidado de sus hijas, tiene cuidado de los jóvenes, tiene cuidado de las señoritas. Pero ¿qué tal está en la retribución del cuidado en relación a la adoración hacia Dios como nuestro Padre? Porque Él es nuestro Padre, el que se desvela por nosotros. Hay unos salmos maravillosos que hablan y dicen: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Sí? ¿Lo sabía usted? Bendito es el nombre de Jesucristo. ¿Podemos leerlo, esos salmos? Si no me equivoco, es el salmo número 3 y verso 5, ¿no? Bendito es el nombre de Jesucristo. ¿Está teniendo cuidado de Dios? ¿Está teniendo cuidado de Dios? Bendito es el nombre de Jesucristo. Aleluya, bendito es el nombre de Jesucristo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Amén. Levántate, Jehová, Dios mío, porque tú hiciste a todos mis enemigos. Tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová sobre tu pueblo, sea tu bendición. Amén. Bendito es el nombre de Jesucristo. Hermanos, lo que quiero decir es que de parte de nosotros siempre vamos a estar siendo personas, siendo deudores ante el Señor. El salmista en el capítulo 3 de los Salmos dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé. ¿Cómo está diciendo el Salmo? Con mi voz clamé. Esto quiere decir que entonces va un poco contradictoriamente cuando nosotros llegamos y tomamos el teléfono o le decimos a alguien: hermano, ore por mí. ¿Cierto? Hermana, ore por mí. Hermano, ore por mí. El Salmo está diciendo ahí bien claro que, hermanos, con mi voz clamé. Con mi voz clamé. Amén. Con mi voz. ¿Con qué clama usted? ¿Por internet? ¿Por WhatsApp? ¿Por qué clama usted? Bendito es el nombre de Jesucristo. Y ahí es donde nosotros estamos siempre en el lado contrario. O sea, no estamos allí en donde está el más y el resultado positivo, sino que estamos al otro lado. Estamos siendo siempre deudores, porque el Señor es quien nos da todo para nosotros. Pero nosotros damos muy poco para Dios. Bendito es el nombre de Jesucristo. Con mi voz clamé a Jehová, con mi voz le dije al Señor, pude abrir mi boca y decirle: Señor, este es mi problema, esta es la dificultad que estoy pasando. Y cuando eso ocurre, se cumple la palabra del Señor, porque dice que todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama,
no dice a lo mejor, probablemente, no dice eso. Me gozaba el día de ayer porque conversaba con el papá de mi hermano Claudio, que hoy está aquí con nosotros. Me gozaba porque él le preguntaba cómo estaba su esposa. Él me decía, está tirando para arriba, está bien. Hermanos, y me decía, fue al médico y el médico la encontró maravillosamente. Aleluya. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es lo que es? ¿No es la gloria para el Señor? ¿O le vamos a ir a ponerle allí la jineta al doctor aquel que se atrevió a decir, usted está bien? No, tenemos que nosotros arrodillarnos en la misma forma como le pedimos al Señor. Y tenemos que arrodillarnos para decirle, Señor, tuya es la gloria, tuya es la alabanza. A ti te doy gloria, a ti te alabo, te glorifico. Porque tú no eres un Dios pegado en la pared. No eres un Dios que no escuchas, sino que tú escuchas la oración de tus hijos. Aleluya, bendito es el nombre de Jesucristo. Entonces le damos la gloria, la alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, quiero decir entonces, con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió. Es lindo cuando nosotros entramos en el conocimiento aquel que no es tampoco un conocimiento extraordinario, sino simplemente entender que el Señor dijo que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Es simple. Entonces, cuando entendemos aquello, entonces nosotros tomamos la palabra del Señor, la ponemos en donde debe ponerse y luego nos vamos allí. Entra en tu aposento. Hermano, entra en tu aposento. Hermana, entra en tu aposento. Joven, entra en tu aposento. Entra a tu pieza y dile al Señor lo que está pasando. Cuéntale al Señor cuáles son los problemas que está teniendo, pero también dile al Señor cuáles son los objetivos que te has fijado. Porque si no te has fijado nada, yo te digo, realmente Dios no tiene nada que hacer. Porque sería lindo que fuera así, hermanos. Sería lindo que fuera así. Pero el Señor quiere que haya una petición en nuestro corazón. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén, hermano, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermana, Dios te concederá las peticiones de tu corazón. Pero si no tienes ninguna, lamentablemente por internet ni por WhatsApp te va a poder mandar nada. Bendito es el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Humillado pues delante bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte. En base a lo que decía el salmista, también podemos recordar y decir, en verdad, el Señor Jesucristo dice que está con el oído siempre atento. Allí no hay interferencia. En algún momento usted sabe que allí hay, no sé, hay un número de teléfono en cada producto que usted puede comprar. Hay un número de teléfono allí donde usted puede llamar en caso de. Usted puede llamar a ese teléfono para decir, este producto no está en buenas condiciones, por lo tanto aquí y allá. El fabricante quiere que usted se comunique con él. ¿Cierto? Lamentablemente usted llama a esos teléfonos y siempre está ahí. Ocupado. No hay nadie que atienda. Hay instituciones que hoy día debieran estar allí muy atentas a lo que está pasando en nuestras poblaciones. Hay instituciones que debieran estar muy atentas a lo que está pasando allí en los barrios o en las barriadas. Pero usted llama allí porque necesita. Y el teléfono suena ocupado. Y la hermana empieza a desesperarse. Y el hermano comienza a desesperarse. Pero ¿cómo es posible?
Y se olvida de que alguien dijo que él estaría con la voz, con su oído atento a oír la voz de sus hijos. Se olvida o nos olvidamos que él fue quien dijo: clama, clama a mí, yo te voy a responder. En donde estés, allí no importa cuál sea tu situación, yo te voy a atender tu llamado. Amén. Es palabra de Dios. Bendito es el nombre de Jesucristo. Entonces, bueno, cuando el joven se atreve a tomar el fono y comienza a hablar con el Señor. Es bueno cuando la señorita toma el teléfono, ¿no es cierto?, allí y comienza a hablar con el Creador. Y comienza a decirle: Señor, estos son mis propósitos, estos son mis anhelos. Señor, esto es lo que estoy pasando. Esta es mi dificultad también, mis tristezas, mis amarguras. El Señor está en lo bueno, como decía Job, que estará siempre el Señor, estará solamente en lo bueno y en lo malo no. O nosotros podemos estar solamente cuando el Señor nos tiene bien atendidos, nos tiene bien allí puestos, nos tiene allí con salud, nos tiene con todos los privilegios. Pero en lo malo no. También. Bendito es el nombre de Jesucristo. En todos los momentos el Señor sigue estando ahí. Bendito para siempre es el nombre de Jesucristo. Hermanos, quiero seguir leyendo donde estábamos. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Versículo 8 dice: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. ¿Lo sabía usted? ¿Usted lo sabía? Todos nosotros es importante que sepamos que hay un adversario que quiere lo contrario de lo que quiere Dios. Dios quiere lo mejor para sus hijos, lo decíamos, ¿cierto? Lo decíamos. Pero hay otra persona allí, otro personaje que es no digno, que no es digno de poderlo mencionar porque es indigno. Bendito es el nombre de Jesucristo, porque el único digno de mencionar cada vez que nos congregamos se llama Jesucristo. Pero esa persona o ese personaje indigno se llama Satanás, el diablo, el cual quiere lo contrario. Aleluya, bendito es el nombre de Jesucristo. En el Evangelio nosotros encontramos que hay palabra de Dios para los matrimonios. Hay palabra de Dios para la juventud. Hay palabra de Dios para los padres. Hay palabra de Dios para todos. Y todas estas palabras están queriendo lo mejor. Pero hay un adversario que está queriendo lo contrario de todas aquellas cosas. De todo. Quiere lo peor para el matrimonio. Quiere lo peor para los jóvenes. Quiere lo peor para la juventud. Quiere lo peor para los padres. ¿No es así lo que nos dice la palabra del Señor? En relación a la sensibilidad, el apóstol Pablo menciona y hace allí un encargo, un hincapié en base a eso, y dice que en los postreros tiempos habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. ¿Qué más? Sin afecto natural, implacable, amadores de sí mismos. Todo eso es lo que hay hoy día en el mundo que vivimos. Todo eso. ¿O me equivoco, hermanos? Usted no ha sido testigo de las noticias de estos días. Un niño que se supone que los padres son los que deben brindarle protección a esos niños, y aparecer que los padres sean los autores
o el autor de la muerte de aquel bebé, ¿no le parece a usted que eso ya está fuera de lógica? ¿No es la palabra del Señor que nos enseña eso? Claro, porque el propósito del enemigo es eso. Eso es tristeza, es amargura, es pecado, es todo lo que tiene que ver con la perversión del mundo actual. Nosotros, los que debiéramos estar siempre sabiendo eso, muchas veces estamos un poco distanciados y no estamos ni siquiera preocupados, como quien dice, nosotros estamos ya dentro. Y es verdad, tenemos la bendición de estar dentro del camino, del arca de salvación. Pero nos olvidamos de que en algún momento la palabra del Señor nos enseña y dice que, hermanos, todos nosotros debemos tener cuidado. Bendito es el nombre de Jesucristo. Porque el enemigo, el adversario, el diablo, anda como león rugente. Y no anda allí presentándose como un tremendo, no sé, como algo feo, algo desagradable, algo que todos se arranquen porque es un monstruo. No. Él se mueve como un ser, hermanos, que es denominado bíblicamente como la serpiente antigua, el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Es sagaz, es inventor de males. Él anda allí quizás mirando. Si el joven tiene el mejor propósito de servir al Señor, él va a andar mirando allí y le va a hacerle cualquier chambonada, de tal forma que el propósito es tenerlo ausente. El propósito es que no alcance a llegar. El propósito es que no esté presente. Porque en la medida que esté presente, voy a perder. Entonces, cuando nosotros como cristianos, como hijos de Dios, entramos en el conocimiento de aquello, entonces nosotros hacemos y ponemos alrededor nuestro un círculo de oración. Un círculo de oración. De tal forma que el enemigo, no importa que llegue allí ofreciéndole las mejores oportunidades laborales. ¿Cuántas hermanas trabajan fuera del hogar? ¿Cuántos hermanos, cuántos jóvenes hoy día no están allí, hermanos, esperanzados de poder mejorar, no sé, la parte aquella monetaria, aquello que se logra con el trabajo? Y el enemigo, que sabe lo que usted está pensando, aparece más o menos allí como cuando le apareció allá a Eva, cuando le dijo con que Dios dijo. Entonces él aparece allí y le muestra justamente lo que a usted le gusta, lo que desea, lo que anhela. ¿Cierto? Lo que anhela su corazón. Entonces el corazón de nosotros debe estar, ¿qué es lo que debe estar en el corazón nuestro? ¿No es la palabra de Dios? Claro, porque si está la palabra del Señor, nosotros vamos a poderle decir al enemigo: te conozco, sé quién eres, sé cuáles son las intenciones tuyas. Y entonces comienza la hermana a orar al Señor y le dice: Señor, yo creo, yo sé, tengo esta y esta necesidad, Señor, pero yo he confiado en ti. Amén. El joven le dice, la señorita le dice, la hermana le dice, el que está estudiando le dice: Señor, estas son mis intenciones, estos son los propósitos que tengo con respecto al servicio en tu obra. Amén. Entonces, cuando nosotros comenzamos allí a llegar a ese conocimiento, le estamos refregando en la cara a Satanás.
lo que tiene que ver con lo que el Señor está diciendo. ¿Quién tiene cuidado de nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién tiene cuidado del joven? Es el Señor Jesucristo. Entonces Él sabe, Él desconoce la necesidad que usted tiene. Para nada. Él tiene cuidado. Entonces cuando Él anda buscando a quien devorar, no le anda metiendo cuco ni susto a nadie. Le anda mostrando las cosas lindas, las cosas que le atraen, las cosas que a usted le llama la atención, esas cosas que son extraordinarias. Eso le anda mostrando a los hijos de Dios. Y cuando los hijos de Dios sacan la mirada de donde deben ponerla, porque me imagino que usted sabe dónde debe tener su mirada, ¿o no? Todos nosotros debemos saberlo. Poner la mirada y poner la mira, dice el apóstol Pablo, en las cosas de arriba. Amén. Bendito es el nombre de Jesucristo. Cuando la mirada está entonces en el Señor, hermanos, nosotros vamos a estar allí tranquilos. Vamos a dormir tranquilos, vamos a estar tranquilos. Y finalmente llegamos contando la bendición de Dios. Yo he escuchado jóvenes acá que han dicho, tenía pocas posibilidades de pasar de curso. Tenía pocas posibilidades por esta y esta razón. Y finalmente llegan contando y diciendo, pero el Señor estuvo allí. Y el Señor fue que me hizo y me dio la manito aquella que Él dijo. Amén. Esa manito que el Señor le da a sus hijos. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Él es el que abre. Y cuando Él abre no hay quien cierre. Y cuando Él cierra tampoco hay nadie quien pueda abrir. No importa cómo se llame, no importa si es una eminencia de autoridad, no importa. Pero cuando Dios cierra no hay nadie que abra. Aleluya, bendito es el nombre de Jesucristo. Es palabra de Dios. Y cuando esa palabra está en el corazón, entonces el enemigo se mantiene lejos. El problema está en que no toda la iglesia tiene abundante de palabra en su vida. Entonces cuando viene el enemigo, hace y deshace. Y finalmente nosotros llegamos a decir, pareciera que Dios ya no me escucha. Pareciera que Dios está en este momento ocupado, como dice la palabra del Señor. Como le decía allí un profeta, burlándose de aquellos Baales, le decía, bueno, griten un poco más fuerte, probablemente esté durmiendo. No, dígale algo más relevante para que Él pueda escucharles. No, la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que orar al Señor porque Él tiene cuidado de nosotros. Tenemos que orar siendo personas, diríamos, bien plantadas en la palabra. Porque hay gente que a veces también se excede y comienza a pedirle al Señor cosas que no tienen nada que ver. Comienza a pedirle al Señor cosas que usted ni siquiera está necesitando. Y le dice, me gustaría esto, me gustaría esto otro, me gustaría esto otro, me gustaría esto. Pero ¿qué dice la palabra del Señor con respecto a eso? Hermanos, si la palabra del Señor dice que, y pone el ejemplo, hermanos, sin irme al extremo de las cosas, pero el Señor en algún momento en una parábola dijo, ¿no valéis vosotros mucho más que estos pajaritos? ¿Cierto? ¿Y los pajaritos qué es lo que comen? Dígame usted, ¿qué es lo que comen los pajaritos? ¿Comen el desperdicio? No, comen lo primero. La primera flor, la primera fruta, la primera, todos siempre están allí. Con la diferencia que los pajaritos tienen a veces más conciencia que nosotros, los cristianos.
Y tienen un proceder mucho más noble, un proceder a lo mejor mucho más acorde con respecto a quién es el creador de la vida. Entonces ellos están muy temprano, tipo 4 de la mañana, están en el árbol allí. Están en el árbol y adoran y cantan. Y cuando yo pasaba tiempo atrás, por ahí en algún momento muy temprano yo escuchaba y me daban ganas de pararme ahí a escuchar, porque había un zorzal arriba, porque había una cantidad de pajarillos adorando al Señor allá arriba en el árbol. Seres que no se asemejan a nosotros, porque nosotros somos una creación especial de Dios, a diferencia de ellos. Aleluya. Porque Él nos hizo con sus manos. Él hizo una diferencia. Tomó un poco de tierra, amasó, hizo allí un poco de lodo, le dio forma y luego sopló y puso aliento de vida. No hizo luego, en el trayecto de nuestra vida, nos encontramos con el creador de nuestra vida. Le reconocimos como nuestro único Salvador. Él nos dio la posibilidad de sentarnos en lugares celestiales. Aleluya. Y nos gozamos hoy. El problema está en que cuando llegan algunas fechas importantes, Dios comienza a desaparecer de la mente de la persona, de los cristianos, de los hijos de Dios. Y comenzamos allí a llegar a darle las explicaciones suficientes. Hermanos, sin embargo, el Señor ya conoce lo que hay en el corazón. Él sabe que tú fuiste, que tú hiciste, que tú accediste porque había ausencia de la palabra de Dios en tu vida. No era aquel pajarito no, es que tú decidiste. La diferencia está ahí, en que nosotros tenemos la posibilidad de decisión. Tú decidiste hacer esto o no hacer esto. Bendito es el nombre de Jesucristo. La iglesia, estas son fechas importantes, se dice. Pero tan importante como el domingo o el sábado pasado, como el mes pasado, como 6 meses atrás, tan importantes. Porque el Señor sigue estando aquí. El Señor sigue estando vigente. El Señor no es que desapareció, no es que esté ausente y nos dijo que iba a estar ausente, no. El Señor sigue estando aquí. Hermanos, la diferencia está ahí. Entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor? El adversario anda buscando a quien devorar y encuentra a aquel o aquellos personas, no las encuentra velando. Por eso que nos hace daño. Porque la palabra del Señor dice: velad, velad y orad. Orad y velad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. ¿Cierto? Velad y orar. La iglesia debe ser una iglesia que está constantemente sirviendo al Señor, velando. Una iglesia que está íntegramente sirviendo al Señor. Bendito es el nombre de Jesucristo. Aleluya. Versículo más adelante dice, el versículo 9, al cual, ¿está leyendo conmigo? Al cual resistir, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aleluya, bendito es el nombre de Jesucristo. Los padecimientos.
esos padecimientos, esas cosas que nos pasan, esas cosas que nos agobian, que nos entristecen. Hermanos, dice, al cual resistir firmes en la fe. Yo no sé, pero yo debiera estar feliz, contento, deseando y diciéndole, hermano, así es como hay que hacerlo. Pero tengo que ser sincero, no puedo decirlo. Porque la verdad de las cosas es que la iglesia procede muchas veces ingratamente, con una ingratitud tan grande que, hermanos, queriendo decir tengo que estar a las 9 en el consultorio, a las 7 en el consultorio, o a tal hora en el consultorio, y somos puntuales tremendamente. La hermana que va a ver médico se prepara, incluso yo he quedado sorprendido y le he preguntado a mi esposa, y bueno, ¿y por qué? ¿Para dónde va? No, es que tengo que ir a ver médico. Y se prepara, la hermana se prepara de tal forma que hasta se prepara maravillosamente porque tiene que ir a ver médico. Y pareciera que esto es algo como para entrar como en un poquito de salir de lo latoso, ¿no? Pero es una verdad. Entonces la hermana dice, yo tengo que estar a las 7 de la mañana allá en el médico, pero sé que allí la puerta se abre a las 6:30. Y entonces la hermana está allí plantada en el portón. Cuando el guardia abre, ella entra. Veamos esta realidad entre nosotros. Seamos sinceros. Sabemos que el día de hermanos de servicio, los cultos son a las 6:30 de la tarde, pero los hermanos pareciera que la agenda tienen marcada a las 7. Puede revisarlo si gusta, a lo mejor estoy equivocado. Es probable que esté equivocado yo. Entonces, hermanos, lo que quiero decir es que muchas veces somos más puntuales para servir al mundo y al diablo que servir a aquel que pagó el precio por nosotros. Y es por eso que muchas veces estamos en una situación tan tremendamente dramática. Y muchas veces le preguntamos, hermano, ¿cómo está? Más o menos, hermano. Como quien dice, estoy tratando de respirar. ¿Y por causa de quién? ¿Por causa de quién? Dígamelo. Por causa del hermano tanto, de la hermana tanto, de que aquel hermano, del otro, el que se pone en la puerta, el que se pone en el pasillo. Porque eso también es parte de lo que nosotros estamos tratando de mejorar. Más de alguien en algún momento se preocupó porque en realidad vio que habían personas ahí atrás y alguien que le dijo, hermana, vaya a sentarse. Porque hay que entrar en eso para tomar conciencia a las personas. Es decirle, hermano, vaya a sentarse, hemos venido para adorar al Señor. No hemos venido a hacer otra cosa, ni a hacer vida social aquí. Hemos venido para adorar al Señor. Pero hay que entrar en una cosa así como quien dice, allí un poco más allá de lo que tiene que ver con eso así, ¿no? Entonces más de alguien se siente incómodo. Y piden explicaciones muchas veces las hermanas, a mí, de buena forma, lógicamente. ¿Qué pasó? No ha pasado nada. Eso es lo que se ha estado perdiendo la conciencia de a qué venimos. ¿De a qué venimos? ¿Con qué el propósito que hemos venido a este lugar? Hermanos, entonces el enemigo anda buscando a quien devorar. Y si nosotros nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, y ponemos a un hermano de pasillero, otro acá, otro allá, otro hermano allá afuera y atrás, para ver más o menos cómo se mueve el asunto allá atrás, porque pareciera que en algún momento allá atrás hay un culto allá y otro acá.
Y entonces esas cosas a nosotros tienen que ayudarnos, todas estas cosas, estos mensajes tienen que ser dados, ¿sabe para qué? Para que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo así. Para que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo así. ¿Cómo? A veces, ¿sabe? A veces, hermanos, se pierde la vergüenza. Y da más vergüenza desde aquí uno decir las cosas que la persona que está allá. Se pierde la vergüenza, ¿sabe? Y hay gente que hasta ronca. Me lo han dicho, ¿ah? Me lo han dicho. Roncan allí. Se le olvidó que venía a adorar al Señor. Se le olvidó que venía a adorar al Señor. Aleluya, bendito es el nombre de Jesucristo. Entonces muchas veces tenemos que hacer este tipo de trabajo, de actividades para decirle, hermano, Dios le bendiga. Por favor, hermano, despierte. Y entonces cuando nosotros deseamos que la bendición del Señor esté, no está. ¿Por qué? Porque no estás haciendo la voluntad de Dios, sino que estás dedicado al servicio de tu propia carne. Hermanos, y eso es un punto negro para la iglesia. ¿Sabe por qué lo digo? Porque estas señales seguirán a los que creen. Hay señales. Hay mensajes que apuntan a lo que tiene que ver, hermanos, dándose el mensaje de la palabra del Señor y el Señor respaldando a través de las sanidades y milagros. Pero eso no ocurre porque hay una iglesia que duerme. Una iglesia que en vez de velar, ronca. Bendito es el nombre de Jesucristo. Y sabe, lo estoy diciendo poniendo mucho cuidado. ¿Sabe por qué? Porque aquí está Jorge. Aquí está Magda, hermana Tamara, está Claudio. Allá atrás hay una joven, Antonella. Paulina está por acá, Paulina. Y lo estoy diciendo con cuidado, ¿sabe por qué? Porque ellos son nuestros hermanos pequeños. Esos hermanos pequeños que deben venir buscando, me imagino que Paulina viene buscando un momento o un lugar en donde pueda evitar todo lo que está allá afuera. Violencia intrafamiliar. Buscando a lo mejor un lugar más cómodo, a lo mejor un lugar en donde se pueda vivir realmente un ambiente digno, un ambiente sano. Pero llegado aquí dentro muchas veces se encuentra con desprecios, o se encuentran las hermanas o los hermanos se encuentran con algo similar a lo de afuera, e incluso peor. Y lo digo con cuidado, ¿sabe por qué? Porque es el cuidado que el Señor nos da a nosotros, de cuidar de la grey de Dios y tener cuidado de ella, no como teniendo señorío sobre ellos, amén, sino como algo que a ti te corresponde, lo amas, lo anhelas. El adversario busca a quien devorar. Aleluya. Y a veces no es que ande buscando, ya los encontró. Sabe que usted a tal hora le da sueño. Entonces, a veces ni siquiera sirve mucho el data, porque ojalá termine luego el pastor, ya se puso latero. ¿Ah? Pero la verdad siempre ha sido verdad, como dicen por ahí, aquí y en la quebrada del Ají. Bendito es el nombre de Jesucristo.
Decía adelante, hermano, la hermana, el hermano, el joven, quien sea que acuda al consultorio, acuda a algún lugar, se va a preocupar más en ser puntual en esos lugares que aquí. En esos lugares más de alguien le va a decir, y hasta ahora viene usted y quiere que le den una hora más encima. Aquí a lo mejor no va a encontrar eso, sin embargo está encontrando hoy día que la palabra del Señor de alguna forma nos está alumbrando. ¿Ah? Y lo que está alumbrando la palabra del Señor está diciendo un mensaje similar. Le está diciendo a la hermana, le está diciendo que el adversario del diablo anda buscando a quien devorar. Anda como león rugente buscando a quien devorar. Y a veces no anda buscando, ya lo encontró. O la encontró, o lo encontró, o nos encontró. ¿Cierto? No anda allí metiéndole cuco a nadie, no. Al hermano le anda mostrando los pantalones de pitillo. Al hermano le anda buscando allí, le muestra, mira, así es como tienes que hacerlo. Entonces manda a arreglar tu pantalón, póntelo bien apretadito, porque así es como te ves bien. El diablo anda buscando a quien devorar, ¿sabe por qué? Porque él quiere, hermanos, que las cosas de Dios sean pisoteadas en vez de que estén encima de este lugar. Hermanos, el hermano entonces se preocupa, la hermana se preocupa, está allí, va al médico y se preocupa, hasta se perfuma para ir al médico. Pero cuando viene a la casa del Señor, no importa cómo vaya, no importa. No, hermano, sí importa. Importa cómo tú vengas. Como dice la palabra del Señor, con pudor. El apóstol Pedro allí bien cerquita donde estamos en el capítulo 3 más o menos habla de eso. Versículo 1 en adelante. Va a darse cuenta usted que no es como usted quiera, sino que es como el Señor quiere. Y con esto no quiero entrar en la discriminación de nadie, porque tampoco quiero dejarle ese enganche al diablo. No estoy diciendo eso. Hermanos, tenemos entonces que ser una iglesia vigilante, una iglesia que permanece en oración para que no entremos en aquello que tiene que ver con dejarle lugar al diablo. Hermanos, y quiero seguir. ¿No está aburrido usted? Este lado respondió, este lado no respondió. ¿Está aburrido, hermana o hermano? ¿No? Entonces puedo seguir. Aquí en este lugar usted sabe, como sea, ciertamente es una iglesia que está en pos de crecimiento. No sé, faltan algunas cosas que concluir aún. Y nos faltan varias. Hermanos, pero aquí hay personas que han sido puestas por el Señor en este lugar. Aquí hay coristas, aquí hay un jefe de coro, aquí hay hermanas que tocan instrumentos maravillosamente. Me ha tocado y soy testigo de eso. El día martes, jueves, más o menos, esa hermana está sola allí con su banjo. Y yo me acerco al lado de ella y le acompaño con mi guitarra. Los demás coristas pareciera que tienen un contrato solamente los días sábados. Entonces, hermanos, lo que quiero llegar es a la conciencia de ustedes. Para que ustedes sepan que ustedes no están sirviendo al hombre, no están sirviendo al hermano o a la hermana, sino están sirviendo a Dios. Me alegro hoy día, ¿sabe por qué? Porque veo a Paulina que está ahí ocupando ese lugar en el coro. Me lo comunicaba el otro día la intención que tenía.
Pero ¿qué tal si en algún momento le encontramos a ella sola ahí? Y las demás hermanas, aquellas que ya llevan años en este lugar, que saben que, como se dice, vienen de buena familia, como se puede decir, en las cosas de Dios me refiero, ¿cierto? Sus padres cristianos, la mamá, el papá cristiano, son maravillosamente esas personas. Entonces, hermanos, lo que quiero decir, que aquí al servicio del Señor tenemos que nosotros ser lo suficientemente capaces de entender a quién estoy sirviendo. ¿A quién le estoy sirviendo? ¿A alguien en particular? ¿O hice un compromiso con el Señor? Amén. ¿A quién le está sirviendo? ¿Hizo un compromiso con alguien aquí? Entonces, hermanos, la hermana debe preocuparse entonces de cómo presentarse delante del Señor. El hermano tiene que preocuparse entonces de cómo presentarse delante del Señor. El hermano entonces tiene que ser constante y tiene que pensar que el Señor no tiene un contrato solamente los fines de semana, sino que está constantemente sirviendo. Él tiene cuidado de nosotros. Si usted no lo sabía, usted va conduciendo su vehículo y Él está ahí al lado de usted, llevando a cabo la conducción. Aleluya. Bendito para siempre es el nombre de Jesucristo. El Señor les bendiga. Entonces quiero decir, hermanos, que el versículo de la palabra del Señor allí dice, el versículo 9, al cual resistid firmes. ¿En qué? En la fe. Pero que si a veces no hay fe, porque el oír, o cómo viene, o cómo se obtiene la fe. Pero el oír, amén. ¿Y oír qué, hermana? Hermanos, ¿sabe? Esto es algo que está ocurriendo dentro de los hogares cristianos de nuestra iglesia. A veces la mesa está servida maravillosamente. Están los jóvenes, se sientan allí, los padres ahí, y están los abuelos ahí, está la presencia de toda la familia. Cada uno está con su celular en la mano, mandándole mensaje a fulanito o fulanita. Como diciendo, esto es lo que Dios me enseñó
capítulo 6, ¿cómo podemos vivir aún en Él? Bendito es el nombre de Jesucristo. Yo quiero leer, hermanos, lo que dice más adelante en algunos versículos. Allí en Primera de Juan, en el capítulo 5 de Primera de Juan, cerquita de donde estamos. Y lo vamos a hacer rápido para que usted no se agote. Amén. Cinco y versículo 19 de Primera de Juan. Dice así en el nombre de Jesucristo. Sabemos que somos, ¿lo sabía usted? Lo está diciendo la palabra del Señor, no vaya a estar diciendo que yo estoy levantando falsos testimonios. Lo está diciendo la palabra del Señor. Amén. ¿Lo sabía usted? Tenemos que saber. Como decía, sabemos que somos de Dios. Sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Y estamos en qué? En su Hijo Jesucristo. A lo mejor este es. No, este es. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Le queda alguna duda? ¿Le queda alguna duda? Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bendito para siempre es el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿por qué yo hago tanto hincapié en esto? Porque la iglesia se supone que estamos en el mundo, dice la palabra del Señor, pero no somos del mundo. Amén. Bendito es el nombre de Jesucristo. Entonces, para que la iglesia pueda conocer y proceder y entrar en eso, en lo que tiene que ver con el conocimiento, tiene que entrar en la palabra del Señor. El libro de los Hechos, en el capítulo 1 y versículo 8, son versículos conocidísimos, usted sabe. 1 y versículo 8 de los Hechos, dice así en el nombre de Jesucristo. Pero recibiréis poder. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido. Amén. Cuando haya venido, ¿qué? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿cómo se logra? ¿Cómo se consigue? Dice la palabra del Señor, quien es Él mismo quien nos da el Espíritu Santo. Porque Él no puede, hermano, si alguien le está pidiendo aquello, Él no puede dejar de darlo. Amén. Poder, ¿qué es lo que es entonces? El Espíritu Santo es poder de Dios. Pero poder ¿para qué? Para vencer, hermano. Para vencer. Para poder ser, en vez de un vencido, ser un vencedor. Amén. Porque con Cristo somos ¿qué? Ah, ¿usted sabía eso? ¿Sabía usted eso, hermana? Esas jovencitas o esos jovencitos que están allí recientemente pidiéndole al papá, a la mamá, papá, pero es que mi teléfono ya está demasiado viejito, ¿por qué no me compra otro actualizado? ¿Eh? Tienen que saber, hermanos, que el enemigo se mueve a través de todos aquellos medios. Aleluya, bendito es el nombre de Jesucristo. Entonces recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser un vencedor, hermano, y no ser tú o tu hermana o tu joven o tu señorita un vencido por el enemigo, por el diablo Satanás, el cual engaña al mundo entero. Bendito es el nombre de Jesucristo. El libro de Lucas, en el capítulo 13, versículo 16, nos dice así la palabra del Señor. Lucas 13 y versículo 16. Dice así: una mujer estaba allí. Dice, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años
no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Habían personas allí que estaban un poco poniendo, como se dice, el colador de lo que el Señor hacía. Y cada vez que el Señor hacía una sanidad o algo, ellos siempre estaban vigilantes a ver qué hacía. Entonces el Señor le dice a él y a esta hija de Abraham que Satanás había atado hacía 18 años. ¿No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Sí, porque quien estaba ahí estaba el dador de la vida. El Señor vino a desatar, el Señor vino a cortar las cadenas, el Señor vino a echar por tierra los muros, esos muros divisorios, esos muros malignos que quieren muchas veces separarte a ti, hermano, de lo que es tu Dios, tu creador. El Señor vino a destruir todas aquellas cosas y nos ha encargado a nosotros, los hijos de Dios, que llevemos este plan de salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, como dice el apóstol Pablo, y también al griego. Amén. O sea, ya no importa si es de este color, de este otro, así o asá, sino todos. Bendito es el nombre de Jesucristo. Satanás, el diablo, tenía atada a esa mujer, ¿cuántos años? 18 años. Pero el Señor la liberó, cortó las cadenas. Hermanos, lo que quiero decir esta tarde es que el Señor ha venido con ese fin, con ese propósito. El apóstol Pablo allí en el 2 de Corintios, en el capítulo 4 y versículo 4, de 2 de Corintios 4 y versículo 4, dice así, en el nombre de Jesucristo. Versículo 3 vamos a leer: pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierde, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Claro, está hablando de aquellos que aún no creen. Pero si yo le pregunto a usted, ¿usted cree, hermano? ¿Usted cree, hermano? Note que en el amén, en el sí, en el amén están ¿qué? Pero también están los compromisos que a veces hacemos y no cumplimos. Y muchas veces el Señor después nos refriega a través de cualquier hermanito, nos refriega el mismo mensaje que en algún momento nosotros entregamos. ¿Se da cuenta? Por eso que es importante poner cuidado en que en el amén y en el sí, en el amén están las bendiciones. Pero también está, hermanos, lo que no tiene que ver con las bendiciones, sino con aquello que es contrario, porque has quedado preso con los dichos de tus labios. Bendito es el nombre de Jesucristo. Ya voy a terminar, hermano. Quiero leer lo que nos dice allí el libro de Efesios. En el capítulo 2 de Efesios dice así la palabra del Señor. Efesios en el capítulo 2, y estamos por terminar, hermano. Amén. Porque también esto tiene que ver con aquello que se mueve en el mundo. Hay un demonio que se mueve allí en el mundo y se llama estrés. No vaya a hacer cosas que también usted se estrese. Amén. No, nosotros recibimos fuerzas como la de ¿quién? Como la de un búfalo. Amén. ¿Para qué? Para que mañana, hermano, puedas estar adorando y exaltando el nombre de Jesucristo. En el capítulo 2, versículo 2 también dice así. Leamos del versículo 1 para que nos demos cuenta. Y Él os dio vida, ¿a quién? A nosotros.
El apóstol está diciendo a vosotros, pero nosotros podemos decir con claridad a nosotros. Cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad, ¿de quién? Del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay que poner cuidado en eso, hermanos, porque Dios llama hijos a aquellos que han sido llamados, pero a veces podríamos estar en esa lista, en los hijos de desobediencia, porque en vez de aquellos que en vez de decir amén es bueno, pero hermanos, a veces sabemos hacer lo bueno, pero me da lata. Pero me da lata. ¿Ah? Sé que tengo que ir a la iglesia, pero me da lata. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Entonces ahí, aquellos que saben hacer lo bueno y no lo hacen, les es pecado. Bendito es el nombre de Jesucristo. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Anduvisteis en otro tiempo. Amén. Pero ahora en Cristo las cosas viejas pasaron. Y aquí son todas. ¿Son todas qué? Hechas nuevas. Aleluya. Es importante, ¿usted sabía eso? Hermana, ¿usted sabía eso? Lo está diciendo la palabra del Señor. Por lo tanto, hermanos, sepamos, aleluya, bendito es el nombre de Jesucristo. Bueno, ahí bien cerquita donde estamos, para terminar, Efesios en el capítulo 6, versículo 12, vamos a leer en adelante. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. ¿Contra qué? Contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad ¿qué? ¿Cuántos hoy día trajeron su Biblia? A ver, yo quiero ver. Me disculpa, pero yo quiero ver. Me he transformado un poco de incrédulo también, como Tomás. Yo quiero ver. Bendito es el nombre de Jesucristo. Es bueno, es bueno. ¿Cuántos papás están preocupados en decir, voy a regalarle a mi hijo una Biblia? No vaya a hacer cosas que el enemigo ande por ahí diciéndole, mira, regálale esto. ¿Qué más? Regálale una tablet. ¿Ah? Regálale una tablet. Regálale, no sé, un computador. Mira que ya los jóvenes andan en otra onda. ¿Ah? Si usted lo hace, hermano, sepa que lo que usted nunca ha enseñado en el hogar lo va a aprender allí su hijo en su propio hogar. Porque usted le está dándole todas las posibilidades para que su hijo aprenda. Y lo va a aprender a través de internet. O sea, el rotito va a estar allí bien cómodo aprendiendo y chateando y viendo lo que usted se preocupó de no mostrarle al niño, lo va a ver allí. Sépalo. Si usted quiere hacerlo, hágalo. Cómprele la tablet. Cómprele el computador, cómprele lo que desea. Pero sepa que hubo profeta en su tierra. Hubo alguien que estuvo diciéndole, eso no te conviene. Eso no te conviene. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos dice la palabra nosotros hoy día? ¿Podemos nosotros entonces elegir? ¿Tenemos posibilidad de elegir? Sí, tenemos posibilidad de elegir. Porque ¿cómo dice el apóstol Pablo en base a eso, hermano? A ver, me olvidé de eso.
Podemos decir esto me conviene y esto no me conviene, ¿cierto? Eso quería que sonara. Eso quería que usted mencionara, hermana. Eso quería que usted mencionara, papá. Eso quería que mencionara usted, hermana. Lo que pasa es que a veces en el hogar las abuelas no están muy al tanto de lo que el diablo está haciendo en los hogares. No está muy al tanto de lo que el diablo está haciendo y cree que el diablo está allá en la calle, está allá en la esquina. El diablo está en la casa misma y no nos damos cuenta. Bendito es el nombre de Jesucristo. Allí es donde yo quisiera. Todo me es lícito. Alguien le está poniendo una pistola diciéndole, no le compre la tablet. ¿Ah? No le compre la tablet, lo tiene amenazado. O cómprale la tablet. No. ¿Tenemos la posibilidad de elegir? Sí. ¿Por qué? Porque el Señor, dice la palabra del Señor, que Él nos dio ahora una mente nueva. Pondré, ¿qué? En leyes en sus corazones, uno de los versículos. Amén. Y en sus mentes las escribiré. Pero ¿está escrita esta palabra en su mente, hermana? ¿Está escrito esta palabra en su mente? ¿Va a poder elegir entonces si hay ausencia de palabra de Dios en su vida? No va a poder elegir. No va a poder. Le aseguro, no va a poder. Porque no hay palabra de Dios en su vida. Hermanos, entonces lo que digo, hermanos, es que nosotros todos, los abuelos, tenemos que ser capaces de aconsejar. Los padres tienen que ser capaces de decirle a su hijo, esto sí te conviene y esto no te conviene. Y los hijos que están siendo, no sé, ministrados, enseñados, dándole un buen ejemplo, el hijo sabe lo que va a tener que hacer. Va a decir, en verdad, voy a tener que obedecer porque la palabra del Señor así me lo ha enseñado. ¿Ah? Obedecer a tu padre y ¿qué más? Y a tu madre. Porque es el primer mandamiento, ¿con qué? Con promesa para que te vaya bien. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Lo sabía usted, mamá? El Señor hoy día se lo dijo. Y yo no estoy levantando calumnia, estoy diciendo lo que la palabra del Señor dice. Para que nadie esté pensando en que yo no sabía, por eso es que... No, usted lo sabe ahora. Y lo sabe a través de la palabra de Dios. Leamos más adelante lo que nos dice Pablo a los Efesios. Hacía tiempo que el pastor no se ponía tan latero, ¿no? Pablo a los Efesios en el capítulo 6, versículo 12 en adelante, donde estamos leyendo. Está pues el versículo 14 ahora. Está pues firme. ¿Ceñido qué? Ceñido. ¿Qué está queriendo decir? Cubierto tus lomos. Vístete. Vístete bien, hermana. Vístete con el ropaje de Dios. Abuelo, vístete con el ropaje de Dios. Abuela, vístete con el ropaje de Dios para que puedas aconsejar. Porque de lo contrario, en vez de tú ganarle la batalla al enemigo, el enemigo va a entrar allí y usted va a decir, pero es que es mi nieto, es que es mi hijo, es que es mi hija. ¿Ah? Y el enemigo nos toca en la parte más sensible y nos gana la batalla. Entonces, ceñido ¿qué? Vuestros lomos, cíñete, vístete. Aleluya. Con la verdad. No vaya a ser cosa que estemos disfrazando aquello, hermano. Hay un profeta que dijo así más o menos: hay de aquellos que a la verdad en algún momento le iban a decir mentira, y a la mentira verdad, que le dirían a la luz que es tiniebla y a las tinieblas luz.
Bendito es el nombre de Jesucristo. Le dirían a lo amargo que es dulce y a lo dulce amargo. Pero nosotros no fuimos llamados para eso. Sépalo usted, sépalo, hermano. Aleluya. Dice, con la coraza de justicia y calzado los pies, ¿con qué? Con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, hermana, sobre todo, hermano, sobre todo, joven, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación. ¿Y qué más dice? La palabra del Espíritu. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Qué es? La palabra de Dios. Por eso que yo decía, ¿cuántos trajeron la Biblia hoy día? Porque ya llevar la Biblia, ¿no es cierto? Llevar la Biblia allí, aquí, ya es lazoso. Es latino andar con la Biblia aquí. Mayormente los jóvenes. Hermanos, si yo preguntara hoy día, ¿a cuántos se les quedó el celular en la casa? Estoy seguro que la gran mayoría lo trajo, a pesar de que vino a la casa de oración. Se necesita aquí con poder conectarse a internet. Se necesita aquí poder marcar un número para decirle, Señor, ¿qué tiene de mensaje para hoy o para mañana? ¿Qué es lo que se necesita? Es la palabra de Dios, la cual es lámpara a nuestros pies. Lámpara a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Aleluya. Sigamos, hermano, un poquito más. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Aleluya. Súplica por todos los santos. Cuando habla de santos no está hablando de aquí, del Santo Tomás, ni del santo allá, ni del santo acá. No, está hablando de nosotros. Está hablando de los hijos de Dios. Esos son los llamados santos, que el Señor un día nos llamó, y si usted no sabía también, Él nos llamó a santificación. Porque sin santidad, dígame usted, hermano, sin santidad, hermanas del coro, ¿qué pasa? ¿Lo sabía usted? Si no lo sabía, entonces sépalo. A ver, hermanos, desde esta fila, a ver, sin santidad. ¿Usted lo sabía? Entonces es doblemente responsable usted, porque lo sabía. A ver, las hermanas de este lado, los hermanos de este lado. Sin santidad, ¿qué pasa? Nadie verá al Señor. Aleluya. Bendito es el nombre de Jesucristo. Y para lograr la santidad se necesita oración, ¿o no? Se necesita adorar al Señor. Se necesita que en el hogar haya alabanza para Dios. ¿Usted lo sabía? ¿Usted lo sabía? Respóndame, hermano, ¿usted lo sabía? ¿Y por qué entonces hay música de esa música extraña en el hogar, cuando debiera sonar la música de Dios? Porque hay música secular en su hogar, hermano, siendo que debía sonar la música de Dios, cuando debía haber un cántico de adoración al Señor. Porque tú permites que haya música secular en tu casa, porque hay personas y hay padres que permiten que haya música secular en la casa, porque es que mi hijo, que mi hija, es que mi nieto. Bueno, ¿se olvidó usted que usted es cabeza del hogar? ¿Se olvidó que usted es sacerdote de su hogar? ¿O usted es sacerdote solamente cuando viene aquí? ¿Ah? Para que lo vean los demás. Hermanos,
Fuimos puestos como cabeza en el hogar y como cabeza, si no me gusta la programación, simplemente apago el aparato. Amén. ¿Es capaz de hacerlo usted? Bueno, Dios nos dé la fuerza, hermanos, porque en algún momento a todos se nos pone difícil la situación. A todos. Yo no estoy hablando de algo que yo esté viviendo en una burbuja tremendamente fuera de este mundo. No, vivo ahí en planeta Marte. Ahí vivo. Así que, hermanos, si usted quiere darse cuenta cuál es mi situación y dónde vivo, un día puede llegar ahí y va a ser bien recibido también. Bendito es el nombre de Jesucristo. Quiero decirle, hermanos, Dios nos llamó a nosotros para ser vencedores. Joven, Dios te llamó para que tú seas un vencedor y no un vencido por el enemigo. Papá, a ti te llamó el Señor para que tú seas un vencedor y no para que seas un vencido. Hermana, Dios te llamó a ti para que seas una vencedora y tú puedas enseñar a tus hijos y puedas enseñar allí a las mujeres jóvenes cómo amar a sus maridos, a esas mujeres más jóvenes. Para eso te llamó el Señor. No sea cosa que te estés escondiendo detrás de esa hermana que a lo mejor es que la hermana sabe más que yo. Es verdad, a lo mejor, hermana, pero eso tú lo estás diciendo porque tú estás ocultándote detrás de aquello. Tú lo sabes tan bien como lo sabe la hermana. Lo único que no sabes tú es que la hermana ha entendido que fue llamada para ser una vencedora y no una vencida. Dios nos bendiga y nos ayude a todos. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Espíritu Santo esté reinando en cada vida, en cada corazón. Yo deseo que la iglesia salga del mundo. Hermano, la iglesia puede estar en el mundo, pero salga del mundo. No se mantenga allí. La iglesia tiene que estar siendo una iglesia, hermano, una iglesia gobernada. Una iglesia gobernada por el Espíritu Santo. Amén. Tú tienes que ser gobernado por el Espíritu Santo. Y si tú quieres convencer a aquellos que contradicen, bueno, entonces llénate de la presencia del Señor. Porque no hay nada que pueda convencer, sino el Espíritu Santo es quien convence al hombre de pecado. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga, joven, señorita. Te invito a que te pongas en pie y adoremos juntos al Señor.